Buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por asistir a este encuentro, a este acto en el que Alejandro pues, nos va a contar su residencia artística en la Ciudad de México. Yo les he comentado que iba a ser breve, pero sobre todo porque lo que tenemos ganas es de conocer pues, la experiencia artística, la experiencia pictórica que ha tenido en esta ciudad, que lo tuvo justo antes del verano cuando pudimos hablar. Ayer inauguramos las 16 jornadas internacionales de guitarra y justo estaba hablando de la importancia que es el conocer, en ese caso el tema de la guitarra era conocer artistas que vienen de otros lugares, de otros países, a la hora de, pues bueno, de aprender de su cultura, que una misma melodía que aunque sea interpretada por uno de un país o de otro, cambia mucho. Entonces, en ese sentido, creo que en todas las fases del arte y de la cultura, pues ocurre lo mismo, porque según la educación que hemos tenido, por la cultura, las creencias de cada uno de los lugares donde hemos nacido, pues vemos el arte de una manera o de otra. Y creo que, bueno, la pintura, al fin y al cabo, creo que es donde más a partir de las vanguardias pues se puede ver cómo cuando una persona vivía en un lugar o en otro pues su pintura cambiaba según las influencias y los estilos que iba conociendo. Me parece importante también porque en los tiempos en los que estamos, en los que vemos cómo nos falta cierta empatía ante problemas que se suceden en todo el mundo, esto nos acerca pues a países, en este caso como puede ser México, pero yo creo que bueno, de las experiencias que tenemos vitales, una de las más importantes, en mi caso por ejemplo, es haber estudiado también pues, en Argentina o en Francia, vivir una temporada allí para conocer otros puntos de vista que evidentemente pues aquí no se puede conseguir salvo que consigas o que volver y contárselo a tus amigos o a tus allegados o que vengan personas de esos lugares que te puedan contar un poco la realidad del sitio. Y esto vale, yo estudié historia, pero me imagino que vale en el arte, vale en todo tipo de arte, de cultura, o sea, de expresión artística y expresión cultural. Yo creo que bueno, no hace falta que presente a Alejandro, pues sabemos todos, es una persona que además ha trabajado, hoy por hoy tenemos la suerte de que su obra se va conociendo en su ciudad, que siempre decimos que nadie es profeta en su tierra, pero sí que creemos que Alejandro tiene reconocimiento por lo menos de su ciudad al contar con él también para diferentes lugares públicos, para que por ejemplo en la Plaza del Zapatero pues se pueda ver una imagen, una pintura que se ha realizado, una pintura mural, ahora está también en la Plaza Joan Miró. Y bueno, desde el ayuntamiento entendimos que esta jornada y los dos cursos que vamos a realizar a partir de esta jornada, vamos a hacer uno sobre retrato y otro sobre motivos vegetales, si no recuerdo mal. Eso es. Pues bueno, nos va a permitir ya no solo conocer mejor la labor de Alejandro, y como sabéis, pues bueno, ha sido premio Reina Sofía, premio San Vicente de Sitges, o sea, tiene un currículum que a mí no me gusta nunca decir los currículums, pero es muy extenso y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, como yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos como ciudadanía eldense de tener personas que destacan, que tienen talento y que las vemos que en muchos lugares, ya no solo vemos muchas de las personas que tienen talento y las queremos potenciar desde el ayuntamiento. Y luego ya para terminar, porque yo también me conozco y voy hablando y aquí hemos venido a escuchar a Alejandro, creo que también es importante a la hora de hablar de pintura, es que estamos en una sociedad en la que las pantallas, las redes sociales, estamos un poco individualizados a la hora de nuestra interacción con las propias personas y entre nosotros mismos. Y creo que es esa cultura de la inmediatez, de lo rápido, del usar y tirar, la que nosotros entendemos que tenemos que dejar un poco de lado, tenemos que apartarla de vez en cuando, pues para potenciar el arte, pero el arte con dedicación, el arte con mimo, el arte con detalle, el que se trabaja de manera para que quede perenne, sino en los materiales, por lo menos en nuestra cabeza, y por tanto, como es algo que me parece una fórmula de trabajar muy importante, no solo en la pintura
y tal y como lo hace Alejandro, sino también en nuestro día a día, de trabajar con mimo, con cariño y con detalle para que las cosas salgan bien. Creo que es una oportunidad la jornada de hoy, estas jornadas, en aprender y en ponernos a mirar la vida de otra manera. Quizás esta sala, sin estas redes sociales, que hay veces que nos bloquean más en casa, redes sociales, Netflix y demás, estaría más llena, pero estamos viviendo en una sociedad en la que nos cuesta mucho salir todavía de casa, y estos puntos de reunión son importantes pues para intercambiar visiones, opiniones y, como he dicho antes, pues para empatizar y para conocer diferentes cosas que se van realizando a lo largo del mundo. Yo quiero agradecer a Alejandro, como no puede ser de otra manera, que esté hoy aquí, que nos vaya a dar esta charla y las dos masterclass que va a dar, y agradeceros a todos vosotros el haber venido, y os dejo ya con él, que es el protagonista, y muchísimas gracias por vuestra atención, de verdad. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias, Iñaki, por la presentación y por invitarme a estas jornadas culturales que por mi parte dan comienzo con esta conferencia de la experiencia, como sabéis, en una residencia artística en Ciudad de México, y que luego en los últimos momentos de la charla dedicaremos para comentarlos, para presentaros los talleres que vamos a hacer en el mes de octubre. Bueno, mi nombre es, nos conocemos casi todos, pero soy Alejandro Martínez. Me licencié en Bellas Artes en 2011 en la Facultad de Salamanca, y a partir de ahí que me he dedicado a la producción de obra artística. Producción de obra artística y todo lo que conlleva, ¿no? La exhibición, certámenes y aquellas actividades que te llevan, que a veces son premeditadas y otras veces aparecen en el camino, que te van llegando y hacen que el camino que a día de hoy pues uno va recorriendo. A ver. Bueno, perdona un momento, que me he quedado un poco en blanco. Eso, estudié en Salamanca, estudié en Madrid. Y desde siempre he tenido la necesidad, la inquietud de hacer una residencia artística, ¿no? El compartir con diferentes artistas en un lugar diferente. Pues al final el trabajo de un artista a veces es muy individual, y uno se mete en la cueva, se pone con sus procesos, con sus lecturas, con su pensadera, y el hecho de salir del redil y buscar otras opciones para mí era muy estimulante, y bueno, en este caso se dio la oportunidad, y ni más ni menos que ir a México, y bueno, nos lo planteamos gracias a mi compañera Silvia, que ya había estado, y nos fuimos los dos para allá, y la verdad que facilitó las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo irse uno a vivir la aventura que ya acompañado, y además ella que ya había estado viviendo allí. Vale, llegamos a México un martes a las 11 de la noche. Llegamos de noche, llegamos allí, cogemos un taxi del aeropuerto, y el taxi nos deja en una zona céntrica donde nos vamos a alojar durante el mes de junio, y nada, todo oscuro, no había nadie en la calle, y nada más bajar del taxi, una luz muy tenue y como un sonido de electricidad, parecían grillos. Ahí el título de la conferencia, el canto del grillo. Y de ahí luego un poco el desarrollo de la obra que hice en la residencia. Se me quedó muy marcado, pues eran los cables de la luz, que a mí me impresionó cómo allí se entretejían, era un entramado muy bestia, y nada más llegar esa sensación ya marcó algo, ¿no?, en mí para pensar y trabajar a partir de ese momento. A la residencia a la que fui se llama Lagos. Es un lugar, un complejo industrial en el que era un segundo piso. Para entrar había que pasar por otras naves, y llegabas allí y había un espacio común, un suelo de hormigón y espacios, habitáculos blancos,
un espacio común donde podíamos convivir los diferentes artistas y luego cada uno tenía su espacio para crear. Pues igual que aquí en Elda muchos conocéis el estudio, es muy parecido, pues un espacio donde se puede manchar y trabajar con buena luz. Allí en ese espacio habían seis locales donde habían diferentes artistas de diferentes lugares. En este caso coincidió que eran la mayoría, excepto yo, de allí de México, del país. Para mí genial, pues venía de fuera y conocer a cualquier procedencia, a cualquier persona, para mí era muy enriquecedor y era un poco el objetivo, ¿no? También, aparte de llegar y crear en un sitio diferente y estimularme con cómo palpita un lugar diferente como es México, pues también conocer a otros artistas, ¿no? En este caso. Bueno, aquí vemos un pequeño vídeo, dura unos segundos únicamente, que este es el espacio donde trabajaba. Aquí ya llevaba una semanita trabajando. Y luego hablaré, esta obra que estamos viendo, luego la tapé y de ahí surgieron obras diferentes. Pues me había hecho un planteamiento inicial desde aquí. Claro, te vas un mes a trabajar, yo no soy precisamente rápido pintando, y digo, vale, un mes en el que tengo que producir obra y luego enseñarla a la gente que vaya conociendo en mi estancia en México. Por tanto, tenía una idea, me lo planteé, unas fotografías, un trabajo previsto, pero luego una vez en México todo cambió. O sea, llegas a un sitio y es que es irremediable, ¿no? Si uno se abre a la oportunidad y empieza a estimularse, a recorrer las calles, a hablar con la gente, a tomar su comida, a beber su bebida, a un poco introducirse, ¿no?, en lo que es la vida de allí, que al final era ya pues con el barrendero que lo saludabas de buena mañana y te convertías en mexicano, sordías un poco y por tanto, si escuchabas un poco esa llamada, pues también la obra no tenía tanto sentido hacer lo que uno había planteado antes de ir para allá. Vale. Bueno, esta es la obra de un amigo del estudio, de unos amigos que están aquí en el público, que también de los culpables por los que fuimos allí a la Ciudad de México a hacer la residencia. Además, pues eso, que no íbamos tampoco de una forma a ver qué sucedía, ¿no? Pues había gente con la que podías conversar, con la que podías quedar, con la que te podían echar una mano y eso pues también facilitaba, ¿no?, la tarea en parte. Y bueno, esa era la intención, conocer la ciudad, conocer el panorama artístico allí, bueno, el panorama, conocer cómo palpitaba allí el arte, entender, pues hay similitudes, habían diferencias con aquí, pues como era lógico y normal, pues y lo grande que es una ciudad tan monstruo, pues allí las posibilidades eran infinitas y desde mi punto de vista pues conocer lo máximo posible a nivel de galerías, talleres de compañeros, museos y demás. Vale. Como he comentado, la primera semana pues comencé con mi idea de aquí, pero eso cambió al poco tiempo y pues decidimos, venga, vamos a conocer, antes de ponernos a trabajar, de meternos ahí en faena, vamos a patear, vamos a viajar dentro de la ciudad, porque sí que es verdad que no salimos de Ciudad de México, excepto una noche que fuimos a Cuernavaca, muy cerca, a una visita que ahora os contaré. Pero bueno, es que un mes daba para empezar. Yo me habría quedado 3 o 4, pero el tiempo era ese y había que aprovecharlo. Por tanto, México, y vamos a conocerlo, a hacer fotos. Te llevabas la cámara y podías hacer fotos arriba, abajo, al lado, a este, al otro. Era todo absolutamente. Es un lugar muy pintoresco en sus formas, en colores, y como pintor y amante de estas cosas era todo muy estimulante. Por tanto, ese acopio de materiales, de fotografías y luego pues un poco ir dándole a la cabeza de ver qué iba a hacer en ese tiempo. Como os digo, luego hablaré un poco más de ello. Al final de la residencia, en el espacio donde trabajaba, iba a hacer una exposición, iba a recibir a gente, por tanto tenía que tener un trabajo ahí preparado, así que tenía que ser efectivo en las acciones. Bueno, aquí hay un pequeño collage de diferentes sitios, Museo Sumaya,
que bueno, tenía una colección muy interesante por dentro, pero por fuera ya veis qué espectáculo de lugar, el Museo de Antropología, comida de allá, ruinas antiguas, sobre todo las civilizaciones también fue algo que luego se presenta como temas también a trabajar o estímulos sobre los que verse un poco la obra que se hace, porque más allí en México, ¿no? Con las diferentes culturas que hay y la tradición, yo no he visto un museo así nunca como el de antropología, y salía de allí también pues con no sé, muy fuerte, salía muy motivado para seguir con el trabajo. Bueno, esto es lo que te regala México por la calle. Esto era al lado de la residencia. Fijaos qué composición que hay para colocar estas planticas, qué gracia hay que tener, o qué soltura, ¿no? También, y bueno, pues ya os digo, en cada momento había una fotografía y era parte del viaje, de la recopilación. Fuimos a ver el Arena México, la lucha libre, que fue un espectáculo, fue como muy tierno ver cómo las familias van allí a entretenerse, porque aquello es un show, un espectáculo muy divertido, curioso, ¿no? También que desde tan pequeños vayan a ver esto, pero era entrañable. El ambiente que se generaba a mí me gustó, y quería un poco pues nombrar diferentes lugares que sirvieron para conocer la Ciudad de México, en este caso. Xochimilco, el barrio, la zona, y Teotihuacán. Aquello solo se siente si se está allí, ese lugar, lo que se ha vivido y lo que transmite. Hay que estar, es un sitio espectacular. Además son estas pirámides, allí nos llovió, fue un día nublado y no sé, muy estimulante, muy potente, un sitio en el que pues uno se pone a reflexionar y a pensar en cosas, ¿no? Y que se pone un poco íntimo, y luego ayuda mucho en los procesos a crecer, ya no a nivel laboral, que siempre va unido, sino a nivel personal también. Bueno, también pues haciendo las labores antes de ir, bueno, me voy para México, si conocéis, de hecho alguno de vosotros os lo solicité. Si conocéis, decirme, para yo una vez allí contactar, comunicarme, ¿no? Siempre pues un poco la búsqueda de contactar con gente y hacer una red, y cuanto más mejor, y en un sitio que era desconocido para mí. Pues en esa búsqueda, un amigo muy generosamente pues me da el contacto de uno, que pues como son las cosas, ¿no? Se van dando, uno conoce a uno, el otro al otro, y caemos en casa de esta señora, de Carla Stigwell, que bueno, era muy particular, fumaba y bebía tequila como que no parecía por la edad que tenía, pero el caso es que era como una leyenda viva en cuanto a cómo se ha movido el arte allí en México y en Estados Unidos. Alguien que ha hecho mucho, que ha estado al frente para la inauguración de diferentes museos y galerías, y que ha hecho mucho por el arte en México, y fue muy bonito el conversar con ella, el compartir una comida en su casa y que ella hablara. Ahí era callaico y a recibir la información de alguien que ha vivido tanto de un tema que tanto a uno le interesa, ¿no? Y gracias a visitarla fuimos a ver bueno, hablándole a Alejandro, ¿y qué quieres? ¿Y a dónde vas? ¿Y qué? Pues mira, que me gustaría conocer, y quiero contactar con algún lugar o conocer al artista de aquí de la zona, y nos puso en contacto con Germán Venegas, que es un artista reputado de allí de México, ya con una larga trayectoria, y también por muy generosamente nos abrió su casa, nos invitó a comer, nos enseñó su estudio. Es pintor, escultor, dibujante, pero sobre todo una mente preclara, un tipo sencillo y un trabajador insaciable. Veía su obra y dices, pero ¿cómo puede alguien trabajar tantísimo? Yo no daba crédito, y una de registros. Encantado de estas experiencias que uno desde aquí no sabe qué va a pasar, y luego en México es totalmente un regalo, una sorpresa, y lo disfrutamos, vamos, yo como un chiquillo. Muchas gracias.
seguíamos pues en ese conocimiento, conocer la ciudad. Aquí quería, bueno, he destacado 2 sitios, pero como podían haber sido otros. Galería Nordenhake, unos espacios, unas galerías que yo no había conocido a día de hoy, ni en Madrid, ni en los sitios donde he estado cuando viajo, pues suelo visitar, y unos espacios realmente imponentes. Por tanto, habla, entiendo, de cómo se mueve el arte allí en México. Es un lugar muy importante y que culturalmente pues tiene estos lugares que así los ofrece, ¿no? Museo Tamayo, que Carla Stigwell, la mujer que nombré anteriormente, participó como codirectora, creo que fue del museo en sus inicios, y también pues un lugar de arte contemporáneo muy importante allí en la Ciudad de México. No sé si conocéis, supongo que muchos sí, había una retrospectiva de Damien Hirst, un artista que genera de todo. Depende de cada uno, pero a mí me gustó el verlo, me gustó porque, pues, qué duda cabe que es uno de los artistas más relevantes del panorama. Sin entrar a lo que haga, me gustó mucho el tener la posibilidad de ver un museo entero dedicado a su obra. Así que eso también fue algo que nos enteramos, un amigo que está aquí de hecho: oye, ¿venís a ver la exposición? Ay, sí, venga, pues vamos para allá. No sabía ni que estaba en ese momento ahí exponiendo, así que vino un poco de sorpresa y ahí la disfrutamos. Y aquí, pues también en esos recorridos, una de las galerías que visitamos, de allí de la Ciudad de México, del centro, Galería Epifanía, donde también pues he puesto esta, donde podía haber puesto varias, y estuvimos haciendo un recorrido de los diferentes lugares. Bueno, pues después de esto iba simultáneamente con estar trabajando en la galería, en la residencia, perdón. Habían sesiones muy largas, sesiones que días decía, venga, hoy me voy a las 8 y hasta que el cuerpo aguante, 12 horas seguidas trabajando, para que de esta forma al día siguiente pues podemos hacer una excursión. Venga, pues ahora nos vamos al sur a pillar una barquita por Xochimilco, ¿no? Pues hacíamos un poco eso. Yo creo que no se puede hacer más en un mes, o sea, seguramente sí, pero yo terminé que dije, buah, ya está bien, porque entre trabajar, conocer, ir aquí, allá, increíble, lo que lo aprovechamos, y creo que está genial, ya que se va, pues que sea de esa forma, ¿no? A darlo todo. Y bueno, vamos a ver un poco lo que surgió, ¿no? A partir de todos estos estímulos. Las diferentes temáticas que ya surgieron una vez allí, que con el planteamiento inicial de Elda se esfumó, y allí pues irremediablemente yo pensaba mucho en el viaje. Estando allí pensaba en los de aquí, ¿no? Pues te comunicas con la familia, con amigos, mandas una foto. Y en esa idea digo, ostras, yo no soy de espíritu aventurero o viajero. Yo viajo por mi trabajo, me lleva a diferentes lugares y ocasionalmente pues sí que hago algún viaje, pero no es que me encante viajar, pero sí me gusta cuando es de la parte de mi pintura, de mi trabajo, por lo que sea, por cualquier motivo, para recopilar fotos, para conocer, para demás. Pues en ese viaje quería hablar del viaje en sí mismo y con la comunicación, y aquí lo he nombrado antes, de la comunicación actual. No quiero hacer una crítica, ya sabemos todos, y cada uno pues hará la que tenga que hacer, pero un poco por el romanticismo, por no sé, el valor de una comunicación real con alguien, porque yo lo hago mientras estoy con el pincel y dando un trago al café, estoy enviando un mensaje aquí, y al final no hago ni una ni otra. Por tanto, quería hablar del viaje y quería hablar por medio de una postal, estando en México, y quería coger clichés, imágenes típicas populares de allí de la ciudad, y representarlas para pensar en una persona en concreto, poder hablar de ella, poder comunicarle mi experiencia y que ella me contase, ¿no? Todo esto conceptualmente, y por eso desarrollé luego unas tarjetitas que ahora veremos, que es un poco simbolizando esa comunicación, porque también esto enlaza con otras piezas que luego veremos, pues que es lo que me pasa a mí en México. Esos cables al llegar,
que hacen ahí chispas, con las tarjetas, con la ramificación, con las relaciones humanas. Es un crisol un poco batiburrillo, pero que luego ahora, a día de hoy, todavía estoy ordenando en mi cabeza para ver un poco qué puede pasar. Las cosas pues a veces no son, qué puede pasar a nivel de trabajo, me refiero, no son en el momento y se van como dando, ¿no? Y estos son pues algunos de los temas, como he nombrado antes, las culturas antiguas, con el Museo de Antropología, vegetación del lugar. La vegetación es uno de los temas míos recurrentes, pues allí con las chumberas, con las piteras, con las paleras, pues había mucho y también era pues todo el día recogiendo fotografías allá donde íbamos. Vale. Aquí pues, como dije, se desechó y se empezó con otras piezas. Aquí son piezas en proceso, todas ellas. Aquí una foto del estudio. Esas banderas, y yo no sé por qué, pero bueno, ya me gustaba desde aquí y iba obsesionado con el papel picado. Lo conocéis todos, ¿no? Este papel que es tradicional de las fiestas populares de allí de México. Es una artesanía que se hace manualmente, que es muy laboriosa, que además daba empleo a mucha gente, y a mí estéticamente como que me gustaba mucho el objeto. Había algo alrededor de él, un halo que quería. O sea, yo donde iba, compraba siempre, y me traje una pila de papeles de estos diferentes que ya veremos qué haré con ellos, pero de momento pues ahí están como recopilatorios para fotografías. Eran muy bonitos. Estos son de una imagen que para mí era como muy desgarradora, muy poética. Estaban diciendo bienvenidos, y mayordomía, bienvenidos, pero estaba un día oscuro con unos hilos de espino, unos rotos. O sea, había ahí una contradicción que tuve que representarlo, hacer una fotografía y luego hacer una obra. Se puede generar mucho alrededor de ello. A mí así de primera impacto fue muy fuerte. Bueno, pequeño vídeo de... Esta sí, mira, para los primeros días sí que hice esta imagen que sí que la traje de casa, ¿vale? Esta es de una máscara que hice de cerámica en el estudio y sí que hice alguna los primeros días, pero luego, como visteis, la grande, dejé de pintar lo que pensaba para hacerlo lo nuevo. Y esta es la imagen de las postales que os decía. Tiene un tamaño de 15 por 20, algo así. Y algunas están escritas con frases del Museo de Antropología, con frases de culturas mayas o aztecas, que hablaban mucho. Qué pena que no las he puesto, pero podía haber leído alguna porque eran muy bonitas, de honrando el trabajo, el campo y cosas así como muy sencillas, pero que llegan mucho, ¿no? Y bueno, vemos pues estos estereotipos o clichés, ¿no? El taco, el picante, la chumbera, las calaveras tan típicas allí, porque era pues también un tema que a mí pues de alguna forma u otra, el tema de la muerte siempre me ha movido, siempre me ha generado mucho interés, no como un morbo sencillo, sino como para entender más la vida, sin más, ¿no? Y allí pues, aquí a veces hay tabús con decir ciertas cosas, ciertas palabras, y allí pues, no digo que haya tanta diferencia, pero sí que pues estaba más normalizado, ¿no? Con el tema del Día de Muertos, pues su cultura sí que estaba quizás un poco más arraigada o más, tampoco lo sé decir, ¿no? Sería osado decir que esto es así, pero bueno, era un tema que allí se trataba y bueno, quería también pues reflejarlo en estas piezas. Esta fue la pieza que hemos visto antes, está tapada, la de la máscara grande, está debajo de una de estas. Que esto fue pues la pieza a lo mejor más ambiciosa que hice allí en el taller por el formato. Y pues lo que comentaba antes, las ramificaciones, las uniones, las conexiones entre personas, entre lugares, España, México, todo este cúmulo de ideas. Esto me recuerdan, son ramas de árboles entrecruzadas, pero parecen como conexiones neuronales
Y también pues hay un científico, un escritor, profesor de universidad, psicólogo, que se llama Jacobo Grinberg, que ya me interesaba desde aquí por algunas lecturas que había hecho de él, y él es mexicano. Y estuvimos visitando un lugar donde él antiguó a la otra persona. Bueno, esto es otro tema, pero a mí me hacía un poco también reflexionar sobre estas conexiones y estas ideas, y como era de allí de México, pues era todo, pues todo va aportando, ¿no? Pues uno está siempre en búsqueda, en encuentro, en estudio, y esto son pues cosas que van alimentando al camino de, pues en este caso mío, de un pintor. Aquí vemos otras. Esta es la obra, la azul, la que titulé El canto del grillo, que da título también a la conferencia. Y bueno, pues es una vegetación muy común que se encontraba allí por las calles de la ciudad, y como vemos en el fondo ese entramado de cables, ¿no? Eso fue muy impactante, y quería reflejarlo de alguna forma, que conectaba. Son cables pues, metafóricos, ¿no? Que al final nos pueden conectar a unos o a otros. De qué forma, si cada uno está un poco atento, pues cada uno será diferente. Y bueno, pues estas ya son las obras que nacieron, ¿no? Del resultado de la residencia. Aquí vemos una chumbera, que siempre tiene que estar. Aquí vemos los cables propiamente, tal cual. Y la que estaba pintando antes, ¿no? La que hemos comentado de las banderas, del papel picado. Y bueno, aquí una serie de máscaras, algunas de ellas fotografías del Museo de Antropología, y otras máscaras que he trabajado aquí en el estudio, y sirvieron como parte de la exposición. Bueno, pues aquí quería también nombrar amigos por los que también, pues, culpables por lo que fuimos a México, ¿no? Que allí también nos acogieron, y esto es una foto pues allí en el estudio, a mitad de trabajo, y que lo pasamos muy bien, la verdad. Estuvimos muy bien. La presentación del proyecto. Esa es la obra que se hizo durante la residencia. La residencia duraba el mes de junio, del día 1 al último, y mientras se viaja, se disfruta y tal, había que trabajar, y la última semana se recogía el espacio, y en el mismo lugar de trabajo se usaba como galería de arte. Ahí tú ponías tus obras, y la gente que habías conocido durante tu mes en México, pues la invitabas a tomar allí un vino, lo que hubiese preparado, y a presentar tu obra. Y este fue pues el cartel de la presentación, con las postales. Aquí vemos un poquito una foto del montaje. Aquí unos amigos que también, no veo a Joaquín, pero también un amigo de aquí de Elda nos puso en contacto con una familia de allí, que nos abrió los brazos, nos llevó a comer, súper generosos. La verdad que la experiencia es que desde el primer día, tanto trabajando como personalmente, ha sido muy enriquecedor, muy sincero, muy generoso, así que hemos estado francamente bien. Y esta familia pues nos invitó allí a comer y nos hizo unos regalos, y vamos, fue muy buena experiencia con ellos. Aquí hubieron goteras durante la inauguración. Ahí están los técnicos arreglando, y vemos un poquito pues el momento de la inauguración, el espacio, cómo quedó, el planteamiento de las obras. Y bueno, para mí como colofón ya estaba bien, o sea, eso, yo fui con una idea de tengo que conocer, tengo que saber, tengo que contactar con gente, tengo que poner aquí, y al final llevaba una semana y estaba ahí que explotaba, y entendí, o sea, dije, bueno, de camino a este sitio de la montaña donde Jacobo hacía sus investigaciones, en el autobús ahí pegando saltos, dije, jolín, me estaba perdiendo parte del disfrute. Estaba dejando no estaba tan relajado, y estaba con una presión añadida por tener que hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Me dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, y que dé tiempo a lo que tenga que dar, y ya está, y vamos a disfrutar el camino, el encuentro, y lo que se vaya dando de una forma natural, a lo que se pueda dar con el tiempo que tengamos.
no quita que una de las intenciones era pues hacer conexión, ¿no? Y que parte de la obra se quedase por allí de alguna forma. Para mí eso era un poco cerrar el círculo, y a última hora, ya cuando estábamos recogiendo en la residencia, ya habíamos quedado con una señora de una galería, no vino, al día siguiente tampoco, pues ya no viene. Estamos recogiendo y aparece por allí. Disculpar, pues claro, allí desplazarte de un lado a otro son 20 eldas y 200 no sé alicantes, y vamos, se ha tardado muchísimo y pueden pasar 1000 cosas. El caso es que al final llegó, le gustaron unas obras y pues se han quedado. Quería poner esta foto un poco porque me hizo ilusión que parte de las obras se quedasen por allí. Pues no lo sé lo que sucederá, a lo mejor en un tiempo vuelven tal cual se quedaron, o a lo mejor no, a lo mejor será pues que se siga trabajando, esto ya no se sabe, ¿no? Pero era un poco la idea de contactar con una galería y que se quedasen algunas piezas, y eso sucedió, y la verdad que contento por ello. Bueno, pues este ha sido un poco el resultado del viaje, la experiencia en México, muy enriquecedora a nivel, como he dicho, laboral, a nivel humano, a nivel de crecimiento. Para mí ha sido una experiencia, de hecho, pues me gustaría, ya no sé, ¿no?, lo que se vaya dando, pero pues cada cierto tiempo hacer un tipo de experiencias de este tipo, lugares diferentes, porque pues te sacan de tu sitio, te menean un poco y siempre pasan cosas diferentes, y eso pues estimula y te hace crecer. Así que estaremos ahí pendientes de la siguiente. Y bueno, pues ahora unos minutos para presentar los talleres, ¿vale? Ahora va a haber unas jornadas, unos talleres divididos en dos temáticas, ¿vale? Taller de retrato y taller de vegetación. Cada taller consta de 2 días, que es 18-19 en el de retrato y 25-26 el de vegetación. Se empezaría un viernes por la tarde de 4 a 8 y luego es el sábado completo, ¿vale? Paramos para comer. La inscripción es gratuita. Aquí si queréis ahora físicamente apuntáis quien esté interesado, vuestro teléfono y teléfono, nombre e email. Y bueno, lo que vamos a ver bueno, algunos ya habéis hecho algunos de los talleres que he hecho, pero os lo comento, es paso a paso, guiado, el proceso de una de estas obras, ¿vale? Voy a usar el caso del retrato. Se empieza con una breve introducción de lo que se va a hacer y un planteamiento teórico de lo que para mí significa el retrato. Y a partir de ahí trabajamos. Empezaría yo con las primeros líneas de encaje, luego empecé a seguir vosotros. Yo voy un poco viendo cada uno cómo trabaja, y así pues todos los pasos, trabajáis, y ya pues llega un momento en el que estamos todos haciendo nuestra obra y se pasa 2 días geniales, se llega a un buen resultado, sorprende, porque yo esto ahora lo doy, pero primero los he hecho y no sabía que era capaz de hacer un retrato en tan poco tiempo. Ahora ya con los años pues sí, pero en un primer momento a mí pues un poco me cambió la historia, y al final con soltarse, con ser un poco más valiente, con perder miedos, pues salen resultados a veces mucho más interesantes que si estamos ahí un poco con la muñeca rígida. Vale, pues quería presentarlos, y ya os digo, hay 2 formas de presentaros: por medio de un enlace que hay aquí, en un correo, eso es. Sí, cultura@elda.es. Eso es. O si no, si queréis ahora, pues apuntáis aquí. Así que por mi parte ya estaría, y muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues darte las gracias, Alejandro, por la exposición. Yo creo que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no sé, algo que le haya sugerido todo este viaje, que yo creo que hemos viajado un poco con él también, porque ahora apetece como irte a México, hacer un poco todo aquello que te ha despertado pues esa ciudad.
No sé si tenéis alguna cosita, y si no... Pues gracias, Iñaki, porque se me ha olvidado decirlo. Quería decir eso, que abierto a todas las dudas y preguntas que tengáis, por supuesto. Que de hecho esto puede ser lo más interesante, bonito, ¿no?, de la conferencia, o sea que como queráis. De todas formas, estáis un poco tímidos, no pasa nada, Yo también, antes se me olvidó decirlo y seguramente luego Adrián también me riñe de vez en cuando. Estamos en este trimestre, nosotros estamos empleando también desde la concejalía la imagen, por eso también este tipo de charlas, de talleres, que creo que además es importante. El taller, lo que estaba diciendo, lo habéis escuchado en micro, que es cultura@elda.es, también se puede apuntar ahí cualquier persona. Están abiertos, son gratuitos, y estamos haciendo un trimestre, estamos intentando la cultura de Elda, hacerla con una temática trimestral. Esta es la de la imagen, no solo por tema de pintura, que también, sino que también vamos a recuperar también el festival de cortos, va a haber una exposición de fotografía en el propio mercado, y estamos un poco ahí que, bueno, en el Consejo de Cultura que tenemos, vamos intentando crear sinergias también para que se vayan realizando pues diferentes cosas, también con tema cómic y demás. También aunque hemos hecho el cómic de 1604 que salió el otro día con el Valle de Elda, pues bueno, estamos intentando trabajar también bajo algún tipo de jornadas y demás. Un poco, tenemos la suerte de que en esta ciudad se genera mucha cultura, de que hay mucho asociacionismo, muchas personas que emplean su tiempo en hacer arte y se dedican a ello, que es importante también tenerlo en cuenta, y por tanto pues nosotros simplemente darle el apoyo. Y no sé si me he olvidado algo más de decir, pero si no tenéis alguna pregunta, es que tampoco me pongo a decir. Yo simplemente, a mí por lo que estaba viendo, y no es una pregunta, pero sobre todo me parece que tiene que ser un choque cultural bastante gordo. No sé, me ha parecido al principio, cuando sacabas la imagen, creo que era la Plaza del Zócalo, que es como de las diferentes culturas que han poblado allí un poco México, y sobre todo la gente de allí, no sé si a lo mejor se nota, bueno, sobre todo me imagino que la diferencia a lo mejor de pobreza, riqueza, todas estas cuestiones que a lo mejor, no sé, una ciudad tan grande, porque creo que tiene más de 20 millones de habitantes, no lo tengo claro, que tiene que ser un shock, porque no se están en pedazos, no sé, en unas ciudades tan mega grandes nunca. Entonces no sé cuál es, aparte de esas cosas que creo que nos pasa muchas veces cuando vamos a países de esa del grillo, que me ha parecido chulísimo la metáfora, no sé, que es la sensación un poco de la población, de la gente, cómo la veías, alegre, era ¿qué te transmitía? Bueno, sí que estabas diciendo del buen rollo un poco con la gente con la que has conocido y tal, pero el día a día, el andar por la calle, las personas que te ibas cruzando, no sé muy bien, no sé cómo hacerme una idea. Entonces no sé si de esto, no sé si te estoy metiendo en un... No, para nada, no, en absoluto, no. De hecho estaba pensándolo. ¿Cómo definirlo? Bueno, por supuesto, al ser una ciudad tan grande y haber tanto contraste, eso era muy palpable, muy evidente, ¿no? Y nosotros estamos en el centro, entre comillas, porque el centro era otro, pero es tan grande que al final se le decía que formaba un poquito parte del centro, y era un barrio, que es lo que me gustó de que ellos decían, un barrio de mexicanos. Y ahí sí que sabíamos un poco, pues un poco la gente de la calle, cómo vivía, sus costumbres, la comida del que sale del cole, el menú con los chiquillos, la comida el menú de comida corrida, que era muy barato. Y claro, luego en contraste te ibas al centro y podría ser más caro que lo más caro de Madrid, pero indudablemente aquello era, pues eso, es que una ciudad de locura, lo plantearía así. Para entrar al metro, a veces entramos al metro, pasaban 4 o 5 vagones y nos teníamos que salir e ir con un taxi, porque la gente que a las horas puntas que salía de trabajar se agolpaban allí, eso era un monstruo. Por tanto, mucha gente, mucho contraste. Y claro, pues eso también era evidente. Yo lo que veía, pues vehemente, la gente que era pues caliente, ¿no? También no tan distinto como aquí, pero sí que se notaba que hay, no sé, o un poco más que ha habido más sufrimiento, por decirlo así, históricamente, no sé, tampoco por meterme ahí en esas cosas, pero sí que había un contraste muy fuerte a nivel social, y eso, vamos, evidentísimo. Bueno, pues Ana, habla tú. Sí. Los
los materiales con los que has trabajado. Los materiales gracias, con los que has trabajado, ¿te los llevaste de aquí o los has adquirido allí? Allí compré rollo de lienzo. Pues yo suelo pintar mucho en madera, en papel, el lienzo también, pero menos. Pero allí, pues un poco por la estrategia, compré un rollo de lienzo grande, de 2 metros por unos cuantos, y la maleta iba cargada de 3 camisetas, 2 calzoncillos y luego todo material. O sea que eso era un poco lo que me llevé para allá. Una maleta cargada de spray, de óleos, de acrílicos, todo. De hecho, nos llevamos todo de aquí. Pasó todos los controles, todo el tiempo en México, todo para la vuelta, no había ningún problema. Y a la vuelta en Madrid nos dicen que no podemos pasar 4 botes de spray. Y ya un cabreo, pero un cabreo por decir que han viajado, se han dado una vuelta por todos los sitios y a la vuelta nos tira para atrás esto, abriendo la maleta y que íbamos con la prisa. Pero vamos, que sí, que iba cargado. Yo los pinceles, eso debajo del brazo. Yo me he ido más a lo social, tú más a lo... cada uno. Tiene sentido. La gente amiga, otros artistas en la residencia habían 6 talleres, pero iba cambiando porque a veces algunos no estaban un mes, había otros que estaban 3 meses y otros que estaban por semanas. Había momentos que coincidimos los 6 poquito, a lo mejor las 2 últimas semanas sí que hubo más gente. Al llegar habíamos a lo mejor 3. Pero ibais individual, no os reuníais, hacéis algo en común, alguna... Sí, no, aquello era individual, cada uno llegaba allí, hacía su proyecto y luego la inauguración sí que fue común, se hicieron de 3 de los que habíamos allí. Lo hicimos a la vez, que eso fue bastante enriquecedor porque pues los que venían a ver a uno venían a otro. Yo, como el que era de fuera, pues me llevé los de los demás, así que me vino a mí muy bien. Pero la idea era pues cada uno trabajar en su proyecto y no se fomentaba desde la residencia, pero sí que nosotros lo hicimos, el quedar un día en el estudio. Compramos unas cervezas y nos reunimos ahí para charlar y un poco pues contarnos cada uno nuestra experiencia y qué hacíamos allí y a dónde íbamos y tal. Esa era un poco la forma de funcionar. Y luego había una curadora, que es la que gestionaba el espacio, que tú tenías pues unas conversaciones con ellas, ella pues te hacía de vínculo con lugares de allí, pues a nivel conceptual, por su experiencia pues hablabais personalmente, ambos los dos solos y un poco pues, para indagar y profundizar en el trabajo teórico de cada uno, y eso se hacía pues una a la semana. ¿Los talleres cómo se van a hacer? ¿Unas fechas de retrato y otras fechas de vegetación? Eso es, sí, el de retrato es 18 y 19, ya terminamos, y luego el 25-26 sería el de vegetación. ¿Y nada más que te puedes apuntar a uno? Solamente a uno de ellos, eso es. No, bueno, allí está preparado pues con caballetes, hay mesas de apoyo, pero cada uno ha de venir con su lienzo, 1 o 2 lienzos, ya se pasará el listado de material y luego pues acrílicos, óleos, pinceles, eso cada uno se trae su material. Lo dejamos aquí, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí, el precio, como ha dicho, el precio no lo sabía. No hay precio, es gratuito. No. Como lo he dicho yo, digo, yo creía que era Gratuito, sí. Sale bien. Los materiales es lo que tenéis que pagar. Pero vamos. Pero un pintor ya tiene materiales. Ah, sí, y luego una vez se acabe el curso bueno. se exponen las obras en la planta baja del Jardín de la Música, ¿de acuerdo? Lo que realicéis en los talleres. Eso es, haremos una exposición común con las obras realizadas en el taller, que luego es muy curioso ver el mismo retrato hecho por cada uno, es un mundo muy distinto y eso es interesantísimo. Así que se hará una exposición y quedará allí en la Casa Grande.
pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Cualquier cosita de cultura que queráis ver, también tenemos agenda cultural ¿cómo es? Agenda cultural en internet, podéis ver todas las charlas y demás que vamos realizando desde el ayuntamiento, ya un poco de publicidad. Y nada, muchísimas gracias, espero que os apuntéis todos. Muchísimas gracias Alejandro, sobre todo por acercarnos allí a su experiencia. Y nada, ya nos veremos en la siguiente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Una maravilla, oye. Me ha gustado mucho, de verdad. Sí, tengo una amiga que además está viviendo allí, pero bueno, ella es que me está diciendo porque ella... ¿Vive en Ciudad de México? Sí. Su marido es... creo que no sé si te lo comenté, pero no sé, tiene que ver algo con la NBA y no sé cuánto. Sí, él vive a un nivel como de puta madre. Él lo hablo y dice, no, claro, a ver, yo soy de Almoradilla, me dice siempre como... yo estoy acostumbrado a estar por ahí por la calle, dice, pero yo vivo en unos sitios de unos niveles, dice que claro, que luego, dice, el contraste me queda alucinada. Es un espectáculo.